Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Luzmila Carvajal y en esta oportunidad vamos a recordar, sí, de manera breve, cómo se hace la valoración de escala de coma de Glasgow. Entonces, permítanme compartir pantalla, por favor. Muy bien. Recuerden que esta es la unidad número 1, sí, de nuestra asignatura Enfermería Avanzada. Entonces, el tema es valoración de la escala de coma de Glasgow. ¿Cuál va a ser el resultado de aprendizaje de esta breve actividad? Que ustedes recuerden la utilidad de la valoración de la escala de coma de Glasgow como un factor pronóstico de mortalidad en el traumatismo cráneoencefálico. Ahora, recordemos que ustedes la próxima semana van a ingresar a la clase práctica de atención a pacientes con traumatismo cráneoencefálico y por eso es importante que ustedes realicen las actividades previas. Entonces, esta es la primera actividad, ¿sí? Recordemos que la escala de Glasgow en realidad es una escala que se utiliza en las ciencias neurológicas, ¿sí? Para valorar cuál es el nivel de conciencia de una persona. Esta escala es la más utilizada para la exploración neurológica de un paciente, porque en realidad en estas condiciones, pues la escala va a ser bastante simple, es objetiva y es rápida, ¿de acuerdo? Entonces, como un dato importante, ustedes sabían que mientras más baja sea la puntuación de la escala de coma de Glasgow, más alto va a ser el riesgo de mortalidad y pues esto tiene una probabilidad de 0.001, es decir, mientras esta P sea menor al 0.05, es más real o tiene mayor precisión. Entonces, en este caso, esta afirmación, sí que se ha sacado de una investigación, pues es correcta y es altamente probable que así sea. Ok, entonces voy a acercar la pantalla. Muy bien. Ahora, aquí tenemos la escala de coma de Glasgow y recordemos que tenemos tres elementos, ¿sí? Que vamos a medir o tres parámetros que vamos a medir. El primero es el parámetro ocular. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a valorar la respuesta ocular del paciente y se mide sobre 4 puntos. Entonces, si el paciente está observando si su apertura ocular es espontánea, entonces automáticamente vamos a puntuar con 4, ¿de acuerdo? Si el paciente está con los ojos cerrados, está descansando, pero yo le digo al paciente que abra los ojos, sí, es decir, le doy una orden verbal, entonces la escala va a ser de 3 puntos, ¿ya? Si el paciente, a pesar de mi orden verbal, no abre los ojos, entonces aplico un estímulo doloroso, ¿sí? Existen diferentes sitios, recordemos, para aplicar este estímulo doloroso, que puede ser aquí, en la parte supraorbital, también acá en el hueso clavicular, ¿sí? De manera que provoquemos un estímulo doloroso al paciente y pues él pueda, o más bien responda, ¿de acuerdo? Entonces, si el paciente, a pesar de este estímulo, no responde, ¿de acuerdo? Entonces la puntuación es 1. Si responde con este estímulo doloroso, obviamente sería 2. Entonces, como podemos observar, esta respuesta, ¿no es cierto? Ocular es sobre 4 puntos. Recuerden, 4 puntos. Y vayan sumando, por favor, porque recordemos, esta escala se mide sobre 15 puntos. Entonces, para que lo recuerden de manera fácil y sencilla, 4 vale ocular, ¿no es cierto? La respuesta verbal vale 5 y van sumando mientras descienden de manera cefalocaudal y la respuesta motora vale 6 puntos, tiene un valor de 6 puntos, ¿ya? Muy bien, vamos a la respuesta verbal. Si el paciente está conversando, está orientado en tiempo, espacio y persona, entonces esto denota pues que va a tener una puntuación de 5.
Si el paciente está desorientado, ¿sí? En alguna de estas esferas, pero está hablando, entonces vamos a puntuar con 4. Si el paciente está hablando, pero habla de manera incoherente, palabras inapropiadas, ¿de acuerdo? Pero dice palabras, entonces la puntuación va a ser de 3. Si el paciente solamente hace sonidos que no se comprenden, entonces la puntuación va a ser de 2. Y si el paciente no tiene ninguna respuesta verbal, el punto, ¿no es cierto? O el puntaje que le vamos a poner aquí es de 1. Entonces recordemos, como pueden observar, en ningún momento, sí, en ninguno de los parámetros, colocamos 0. Siempre la respuesta más baja va a ser 1. ¿Ya? Muy bien. Debemos estar súper atentos acá. Yo después les voy a poner un ejemplo y les voy a preguntar, sí, qué puntuación le colocarían ustedes a nuestro paciente. ¿Ya? Ok. Luego tenemos la respuesta motora. Entonces, en esta respuesta, pues vamos a valorar con 6 puntos cuando el paciente responde a la orden verbal. Por ejemplo, le digo, levante sus brazos, levante sus piernas, o levante la pierna derecha, ¿sí? Em, es importante aquí decirle una orden breve y que tal vez no siempre indique lateralidad, porque pues algunos pacientes en ese momento de la confusión, digamos, ustedes saben que hay pacientes que tienen problemas con la lateralidad. Entonces, si yo le digo levante su mano derecha y él en ese momento se queda pensando y tal vez no es que tenga un problema neurológico en ese momento, sino que no recuerda con brevedad cuál era su mano derecha, su brazo derecho. Entonces, aquí es importante ser breves, ¿ya? Ahora, si el paciente no hace esto, ¿no es cierto?, con una orden verbal, entonces vamos a hacer nuevamente un estímulo doloroso y la puntuación va a ser de 5 puntos. ¿De acuerdo? Si es que el paciente obviamente tiene una respuesta. Si el paciente tiene una respuesta, es decir, localiza el dolor, por ejemplo, yo le aplico acá, entonces el paciente como que trata de eh, tal vez retirar, ¿sí? Retirar la parte de su cuerpo si aplica un estímulo doloroso acá en el lecho ungueal, por ejemplo, y el paciente retira la mano, entonces está localizando el dolor y le puntúo con 5. No es necesario maltratar al paciente, tenemos que ser breves en esta valoración, ¿ya? Luego, si el paciente no hace esto, no localiza el dolor, entonces lo que vamos a hacer es un estímulo doloroso y normalmente el paciente, si observen acá cómo está la mano de la persona que está valorando, en dónde está valorando, y lo que el paciente hace aquí es que retira, ¿no es cierto? Y flexiona los miembros. Esto equivale a una puntuación de 4. Si es que el paciente tiene una flexión anormal, ¿sí? Es decir, usted aplica el estímulo doloroso y el paciente hace esta flexión, entonces vamos a puntuar con 3. Pero si el paciente extiende sus extremidades, si hace una extensión anormal, entonces vamos a puntuar con 2. Pero si no hay ninguna respuesta a estos estímulos, el paciente equivale, o más bien le vamos a puntuar con 1 punto. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien. Les voy a pedir que por favor consulten, pueden googlear si desean, qué significa cuando un paciente tiene una flexión anormal, ¿sí? O tiene, ¿qué significa esto de la flexión anormal a nivel neurológico? ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque aquí, pues, entre estos dos, de flexión anormal y extensión, tienen que ver con signos de descerebración y de corticación. Entonces, quiero que consulten qué significa esto para que ustedes tengan una mejor comprensión. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, esta escala de coma de Glasgow también se valora a veces junto a otros parámetros. Por ejemplo, les quería comentar que aquí tenemos los resultados de un estudio analítico observacional del tipo caso y control de los pacientes ingresados en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico
Saturnino Lora, ¿sí? De Santiago de Cuba en el periodo de enero 2009 a diciembre 2010 con el diagnóstico de traumatismo cráneoencefálico grave. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿qué encontraron o qué parámetros desarrollaron también en este estudio? Bueno, una de los temas que abordaron fueron los factores pronósticos de mortalidad en el traumatismo cráneoencefálico. Entonces, ¿qué decían, no? Estos autores decían que la falta de respuesta motora a estímulos dolorosos, ¿sí? Porque las respuestas verbal y ocular se afectan por la sedación y la intubación. ¿Qué significa esto? Que si yo valoro esta escala de coma de Glasgow a un paciente que está intubado y que porque está intubado debe estar sedado, o que está sedado tal vez por otros motivos, entonces obviamente esta escala no la voy a poder valorar en su totalidad porque el paciente no va a responder, pero tal vez no porque hay un problema neurológico patológico, sino más bien inducido por los medicamentos o por los procedimientos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a observar acá. Es decir, es normal que en estos casos pues el paciente esté con un nivel de conciencia disminuido y no se va a poder aplicar la escala de coma de Glasgow. O lo que se hace en la práctica es que, por ejemplo, a veces los pacientes responden, sí, responden a estos estímulos, a los tres parámetros, pero en la historia clínica se hace la aclaración, ¿de acuerdo? También en la práctica ha ocurrido que, por ejemplo, a veces los pacientes tienen una cirugía de algunos de los miembros específicos y entonces no se puede valorar de manera exacta esta escala, entonces también hay que hacer esas puntualizaciones en la historia clínica, ¿ya? Ahora, ¿qué otros factores pronósticos tienen, sí, para el tema de la mortalidad de estos pacientes con traumatismo cráneoencefálico? Tienen que hacer una exploración de pupilas, ¿de acuerdo? Entonces, ya vamos a ir recordando un poquito de cómo se hace esta valoración, pero hay una situación. Cuando existe midriasis paralítica bilateral, este podría ser otro determinante de la muerte neurológica y esto se relaciona, pues, obviamente con el estado alegreso. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros valoramos las pupilas, existen tres criterios para valorar, ¿no? Por ejemplo, según el tamaño, estas pupilas podrían ser mióticas. Y, por ejemplo, si yo valoro las pupilas y están o miden menos de 2 milímetros, entonces en este caso, las pupilas son mióticas. Cuando estoy valorando y tienen un diámetro de 2 a 5 milímetros, entonces las pupilas pues tienen un tamaño normal, medio, ¿sí? Entonces no tienen ninguna alteración. Pero si son grandes, es decir, están midriáticas, ustedes van a observar un diámetro mayor a 5 milímetros, entonces esto es importante porque este cambio en las pupilas va a denotar una alteración a nivel neurológico de las estructuras neurológicas, ¿ya? Por eso ustedes pueden observar, miren, normalmente en las linternas de valoración pupilar, ustedes van a ver graficada esta escala para que midan con mayor precisión. Según la relación entre las pupilas, si es que las dos están del mismo tamaño, se les dice que están isocóricas. Si están desiguales, se les dice que son anisocóricas, pero si tienen una forma irregular, entonces están discóricas. Y según la respuesta a la luz, puede ser que usted valore las pupilas y sean reactivas o arreactivas, es decir, si reaccionan o no lo hacen. ¿De acuerdo? Entonces recordemos el prefijo a tiene que ver con el significado sin. Entonces, a reactivas, pues sin reacción al estímulo luminoso, ¿de acuerdo? Ok, vamos finalizando.
También acá tenemos otras causas de mortalidad por traumatismo cráneoencefálico. Sí, en realidad este traumatismo cráneoencefálico es frecuente en la población y es importante que ustedes aprendan cómo valorar al paciente con traumatismo cráneoencefálico y sobre todo qué cuidados de enfermería requiere este paciente, que eso lo van a aprender mientras estudian la guía de las clases prácticas y también mientras reciben ese tema, pero es importante, así que ustedes sepan cómo abordar a estos pacientes, ¿de acuerdo? Ok, entonces, miren, en este caso, pues, se dice, en una de las estadísticas, sí que estas lesiones son el mayor motivo de mortalidad en las personas menores de 45 años, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad es compleja la situación, y bueno, otros pacientes también fallecen porque simultáneamente con el diagnóstico de traumatismo de cráneo encefálico, a veces sufren lesiones por uso de armas de fuego, por arrollamiento de vehículos, accidentes de tránsito, sí, agresiones físicas. Hay pacientes que han llegado con traumatismos eh, cráneoencefálicos con agresiones físicas, sí, acompañadas en el resto de su cuerpo. Y bueno, en este caso, también algo importante que mencionar para finalizar es que después de observar este video, ustedes deben continuar con la segunda actividad previa a la clase práctica, ¿no es cierto?, de atención a pacientes con traumatismo cráneoencefálico, que es la lectura comprensiva de la guía de clases prácticas. Este, esta guía, sí, tiene que ver con la valoración de la escala de coma de Glasgow. Van a observar, esta guía está disponible en Moodle. También, luego de hacer una lectura comprensiva de esta guía, deben observar los videos académicos preparados por sus profesores. También están disponibles en la plataforma Moodle. Y les dejamos acá las referencias bibliográficas, ¿de acuerdo? Pues son referencias bibliográficas que contienen datos interesantes que les podrían aportar o podrían ayudar a su conocimiento, ¿de acuerdo? Pues este tema se aborda en su guía de estudio, ahí tienen la información mínima que deberían saber, pero sí es importante que si ustedes pues tienen el tiempo disponible o quieren aprender más, visiten cualquiera de estas referencias bibliográficas que son de las que hemos obtenido la información que se ha presentado el día de hoy. ¿Ok? Con esto me despido. Muchísimas gracias. Les invito a continuar con su aprendizaje de forma activa y también recordemos que bueno, en las clases prácticas pues ustedes deben trabajar en conjunto, ¿sí? Con el siguiente caso clínico que les voy a mencionar. Por favor, ¿cuál va a ser la actividad que ustedes van a resolver este caso? Bueno, en realidad es súper corto, pero van a resolver y cuando lleguen a su clase práctica, lo que vamos a hacer, recordemos que en la clase práctica em, va a estar también nuestro compañero, ¿sí? El estudiante Argüello, que está en este momento recuperándose de un accidente de tránsito y debido a las lesiones que tiene, pues vamos a recibir clases en la planta baja de la institución. Si estos ajustes pues se han adecuado para que nuestro compañero sea incluido de manera habitual en las clases y no se ha afectado su proceso de aprendizaje, pero necesitamos que cada uno de ustedes colabore, ¿de acuerdo? Y también pues que le aporte en todo lo que el compañero necesite para que se iguale en los contenidos que se han impartido y eso. Ahora, a ver, por favor, tomemos nota. Vamos acá. Ya. Tengo un paciente de 22 años de edad, de sexo masculino, que ha sido, sí, en este caso, ha sufrido una caída desde la terraza del primer piso de su casa en construcción. Entonces, este paciente no responde a estímulos dolorosos en cuanto al parámetro ocular,
¿sí? El paciente habla palabras inapropiadas, ¿de acuerdo? Cuando habla, pero dice palabras. Y el paciente localiza el dolor en cuanto al parámetro motor. Entonces, lo que necesito es que ustedes em, calculen cuál es la escala de coma de Glasgow en este paciente. Ahora pueden poner pausa en su video y les voy a dar la respuesta. Ok, entonces, en este caso, la respuesta sería en ocular. Decíamos que el paciente no responde, entonces tenemos un punto. En verbal decíamos que menciona palabras inapropiadas, tendríamos 3 puntos. Y en la respuesta motora, el paciente localiza el dolor, serían 5 puntos más. Entonces, el paciente tiene una escala de coma de Glasgow de 9/15. Sí, recuerden, siempre esta escala se va a medir mínimo 3, máximo 15. Entonces, mientras más baja sea la escala, el paciente tiene mayor riesgo de morbimortalidad. ¿Sí? Es importante. Espero que hayan coincidido con mi respuesta y practiquen, por favor, antes de acudir a su clase práctica. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.